Una pareja desapareció en el Valle de la Muerte, esfumándose sin dejar rastro en el despiadado desierto. Pero 15 años después, unos excursionistas se topan con una pista desconcertante y lo que descubren lo cambia todo. Alejandra Méndez despertaba todos los días a las 6 de la mañana para correr en el Parque Chapultepec antes de sus clases en la UNAM. Carlos Fuentes prefería quedarse unos minutos más en la cama, preparando mentalmente sus conferencias de geología estructural. El apartamento de la pareja en la Colonia Condesa, un barrio bohemio de la Ciudad de México, era el reflejo perfecto de sus personalidades complementarias. Los estantes organizados de Alejandra contrastaban con los mapas topográficos que Carlos había esparcido sobre la mesa del salón. Aquella mañana de abril, mientras tomaban café en el balcón, con vista a los jacarandás en flor, ultimaban los detalles del viaje a Baja California. «Ya confirmé la reserva del Jeep», dijo Carlos, mostrando el correo electrónico en su teléfono. «Lo recogemos en San Felipe el viernes». Alejandra sonrió, marcando puntos en un mapa de la región. Estas formaciones rocosas del Valle de la Muerte tienen estructuras que nunca hemos documentado. Podrían ser vestigios volcánicos del Pleistoceno. Para la pareja de geólogos, ambos profesores respetados de la Universidad Nacional Autónoma de México, cada puente festivo era una oportunidad para explorar. Las paredes del apartamento exhibían fotografías enmarcadas de sus expediciones. Sierra Madre Occidental, Cañón del Cobre, las cavernas de Yucatán. Cada imagen contaba una historia de descubrimiento científico entrelazada con el romance que había comenzado 10 años atrás en el laboratorio de petrología. «Llamé a mi madre», comentó Alejandra. «Encendió velas a la Virgen de Guadalupe pidiendo protección. Cree que estamos locos por ir a un lugar llamado Valle de la Muerte». Carlos se rió. «Doña Guadalupe se preocupa demasiado. Hemos estado en lugares mucho más peligrosos». El miércoles, 12 de abril de 2008, partieron de la Ciudad de México en un vuelo a Mexicali, desde donde continuaron en autobús hacia San Felipe, pequeña ciudad costera en el Mar de Cortés. Se hospedaron en la Posada Mar Azul, donde la recepcionista Consuelo Vega los recordaba claramente. Una pareja muy educada, pedían mapas prestados y hacían muchas preguntas sobre las áreas menos visitadas. La señora Méndez estaba especialmente interesada en las historias que conté sobre fósiles encontrados en la región. El viernes por la noche, Alejandra y Carlos cenaron en el restaurante El Nido, el último lugar donde fueron vistos. El camarero Miguel Sánchez les sirvió pescado fresco y conversó sobre los planes de la pareja. Estaban animados, hablando sobre formaciones rocosas y cavernas. Pagaron con tarjeta alrededor de las 9 de la noche y dijeron que partirían temprano al día siguiente. Esa misma noche, Alejandra envió mensajes a su madre. «Mamá, mañana entraremos al desierto temprano. La señal puede ser mala por algunos días. No te preocupes, te amo». Carlos también llamó a su hijo de 15 años, Mateo, fruto de su primer matrimonio. «Llevamos la cámara nueva. Te traeré fotos increíbles para tu proyecto de ciencias. Cuídate, campeón». A la mañana siguiente, recogieron el jeep reservado en la agencia Baja Adventures. Jorge Ramírez, el encargado, registró la salida del vehículo a las 7:15 de la mañana. Cargaron mucha agua, equipo de escalada ligero y mochilas con equipos fotográficos y geológicos. Confirmé la ruta con ellos y les advertí sobre las áreas de difícil acceso. Según el GPS del vehículo, que transmitió datos hasta las 11:43 de aquel sábado, la pareja siguió por la carretera estatal y luego entró en un sendero no pavimentado hacia el interior del desierto, aproximándose al área conocida localmente como Valle de la Muerte, una depresión rocosa rodeada por formaciones escarpadas a unos 70 kilómetros de San Felipe. Después de eso, el silencio.
3 días después, cuando Alejandra no respondió a los mensajes de su madre, doña Guadalupe llamó a la posada. Consuelo confirmó que la pareja no había regresado y que sus maletas seguían en la habitación. La agencia Baja Adventures activó el protocolo de emergencia cuando el jeep no fue devuelto en el plazo acordado y el GPS ya no emitía señal. Jorge Ramírez notificó a la Policía Municipal de San Felipe, que contactó a la Policía Federal. Inicialmente, pensamos que podría ser un problema mecánico o que hubieran quedado atrapados en alguna área remota, explicó el teniente Ramón Ortega, de la Policía Municipal. Las tormentas de arena son comunes en esta época del año y pueden desorientar hasta a los más experimentados. Doña Guadalupe voló inmediatamente a San Felipe. La imagen de la señora de 68 años, con su rosario en manos temblorosas, se volvió emblemática en los primeros días de búsqueda. Mi hija nunca desaparecería por voluntad propia, declaró entre sollozos en la comisaría local. Algo terrible les ha pasado en ese maldito desierto. Javier Fuentes, padre de Carlos, se unió a doña Guadalupe 2 días después. El exoficial del ejército utilizó sus contactos para presionar por una búsqueda más intensa. La Policía Federal envió 2 helicópteros para sobrevolar la vasta región desértica, mientras equipos terrestres con vehículos todoterreno y perros rastreadores comenzaron a recorrer los senderos conocidos y áreas cercanas a la última señal del GPS. Las primeras pistas eran contradictorias. Una gasolinera a 50 kilómetros de San Felipe reportó haber visto un jeep similar dirigiéndose hacia el sur, no hacia el este como indicaba el GPS. Un grupo de turistas estadounidenses mencionó haber visto a una pareja parecida fotografiando dunas en un área completamente diferente. Después de una semana, surgieron las primeras teorías sobre la desaparición. La policía local consideraba 3 posibilidades principales: accidente en terreno remoto, ataque de traficantes que usaban rutas del desierto o, menos probable pero no descartada, fuga voluntaria por razones desconocidas. Esta última teoría enfureció a las familias. Mi hija tenía una vida perfecta, un trabajo que amaba. Estaban planeando tener hijos el próximo año, protestó doña Guadalupe. Mientras tanto, colegas de la UNAM organizaron búsquedas independientes. El doctor Eduardo Velázquez, jefe del Departamento de Geología, conocía bien los intereses académicos de la pareja. Alejandra había mencionado formaciones específicas que quería estudiar. Estaban buscando evidencia de actividad volcánica antigua en cavernas que no están en los mapas turísticos. Esto restringe un poco el área de búsqueda, pero sigue siendo un territorio inmenso y peligroso. Mientras el teniente Ortega desplegaba el mapa de la vasta región desértica sobre su escritorio, su asistente entró en la oficina con expresión grave. Señor, acabamos de recibir el informe meteorológico. Una tormenta de arena de proporciones históricas azotó exactamente el área del Valle de la Muerte el sábado, el día que desaparecieron. Con la noticia de la tormenta de arena, el teniente Ortega convocó una reunión de emergencia con su equipo. Las imágenes satelitales proyectadas en la pared mostraban la magnitud del fenómeno que había azotado el Valle de la Muerte exactamente cuando Alejandra y Carlos se encontraban allí. La visibilidad durante el evento fue prácticamente nula, explicó Ortega, señalando los patrones de la tormenta. Estamos hablando de paredes de arena que pueden alcanzar los 200 metros de altura y vientos de más de 80 kilómetros por hora. Al amanecer del día siguiente, 2 helicópteros de la Policía Federal despegaron desde la base temporal establecida en las afueras de San Felipe. Los pilotos, equipados con gafas especiales para protegerse del intenso sol del desierto, sobrevolaron la inmensidad anaranjada que se extendía hasta el horizonte. Desde el aire, el Valle de la Muerte parecía un océano de roca y arena, con formaciones que semejaban olas petrificadas.
Mientras tanto, doña Guadalupe llegaba al aeropuerto de Mexicali. Sus manos temblorosas aferraban un rosario mientras era recibida por un oficial designado para escoltarla hasta San Felipe. Durante todo el trayecto, la mujer mantuvo la mirada fija en el paisaje desértico, como si pudiera encontrar a su hija entre las dunas que pasaban velozmente junto a la carretera. 2 días después, Javier Fuentes entró a la comisaría de San Felipe con paso firme y postura rígida que revelaba sus años de servicio militar. Su voz, acostumbrada al mando, resonó en la pequeña oficina cuando exigió hablar con el responsable de la búsqueda. «Mi hijo es un geólogo experimentado, no un turista descuidado», declaró frente al teniente Ortega. «Quiero ver los mapas, las rutas de búsqueda y los recursos asignados, ahora». En el desierto, los equipos terrestres enfrentaban condiciones extremas. Varios vehículos quedaron atascados en dunas traicioneras, mientras el calor alcanzaba los 43 grados centígrados, creando espejismos que distorsionaban el horizonte. Los radiocomunicadores fallaban constantemente debido a las formaciones rocosas que bloqueaban las señales, obligando a los equipos a regresar periódicamente a puntos de contacto predeterminados. «Es como buscar 2 agujas en un desierto», comentó frustrado uno de los coordinadores. Y la tormenta borró cualquier rastro que pudieran haber dejado. En la posada Mar Azul, doña Guadalupe y Javier transformaron una de las habitaciones en un centro de operaciones improvisado. Mapas detallados cubrían las paredes, marcados con diferentes colores que indicaban áreas ya registradas y zonas prioritarias. Varios teléfonos móviles permanecían constantemente cargados, listos para recibir cualquier noticia. La llegada del comandante Pablo Ramírez de la Policía Federal marcó un punto de inflexión en la operación. El experimentado oficial asumió el mando, reuniéndose inmediatamente con especialistas en tecnología que analizaban los últimos datos transmitidos por el GPS del Jeep. «Estas son las coordenadas exactas de la última transmisión», señaló en un mapa digital. Pero hay algo extraño. El vehículo se detuvo completamente durante 17 minutos antes de que la señal se perdiera. Uno de los equipos con perros rastreadores siguió una prometedora pista que lamentablemente se desvaneció en una zona rocosa. «Los canes estaban seguros al principio», explicó el guía, «pero el viento y el calor eliminaron cualquier olor. Es como si la tierra se los hubiera tragado». 7 días después de la desaparición, el comandante Ramírez organizó una improvisada conferencia de prensa bajo la sombra de una carpa militar. Periodistas locales y algunos nacionales escuchaban atentamente mientras explicaba las 3 teorías principales que manejaban. «Estamos considerando un accidente en terreno remoto, un posible encuentro con grupos criminales que operan en la zona y...» Hizo una pausa significativa. «No descartamos la posibilidad de una desaparición voluntaria por razones personales». Al escuchar esta última teoría, doña Guadalupe, que observaba desde un costado, arrojó violentamente una taza contra la pared. «Mi hija jamás abandonaría su vida así. Tenía proyectos, sueños, nos amaba», gritó mientras Javier intentaba calmarla. «Están perdiendo tiempo precioso con teorías absurdas». El doctor Eduardo Velázquez llegó desde la Ciudad de México al día siguiente, trayendo consigo mapas detallados y anotaciones recientes del cuaderno de campo de Alejandra que había quedado en su oficina de la universidad. Alejandra estaba fascinada con estas formaciones, explicó a los investigadores, desplegando un mapa geológico especializado. Me habló entusiasmada sobre posibles estructuras volcánicas del Pleistoceno que podrían encontrarse en estas cavernas específicas. Estaba convencida de que contenían evidencia de actividad que contradice los modelos actuales. En un breve flashback que Eduardo compartió con los investigadores,
recordó a Alejandra en su oficina universitaria semanas antes, inclinada sobre estos mismos mapas. Si encontramos estas formaciones tubulares, Eduardo, había dicho con ojos brillantes, podríamos reescribir parte de la historia geológica de Baja California. Al 10º día de búsqueda, un oficial recibió una transmisión urgente por radio. Sus ojos se abrieron con sorpresa mientras marcaba rápidamente unas coordenadas en el mapa central. «Encontraron el jeep», anunció, provocando una conmoción inmediata en el centro de operaciones. Un helicóptero aterrizó cerca del vehículo abandonado menos de una hora después. Los oficiales se aproximaron con cautela, notando que estaba intacto y cerrado con llave. No había señales de violencia ni de lucha. Al forzar la apertura, encontraron algunas botellas de agua y equipos básicos todavía en el maletero. El comandante Ramírez examinó meticulosamente el interior y exterior del vehículo, su rostro endureciéndose con cada detalle que observaba. Caminó alrededor del jeep, siguiendo un rastro apenas visible de huellas que se dirigían hacia una formación rocosa distante. «Trajeron suficiente agua y provisiones», murmuró. «Las mochilas de pernocta no están. Parece que planeaban explorar a pie y regresar». Los técnicos forenses comenzaron a documentar el área, mientras un especialista en rastreo estudiaba las huellas que se alejaban del vehículo. Después de seguirlas unos 200 metros, el rastro desaparecía entre las rocas volcánicas, cuya superficie dura no registraba pisadas. Mientras los investigadores continuaban siguiendo el tenue rastro de huellas que se alejaba del jeep, uno de los policías llamó la atención hacia algo inquietante. Había un segundo conjunto de pisadas, más pesado y de botas diferentes, que parecía haber seguido a la pareja. Y esas marcas no pertenecían a ningún miembro del equipo de búsqueda. El especialista forense se arrodilló junto a las misteriosas huellas, fotografiándolas meticulosamente mientras tomaba medidas precisas con una pequeña regla. «Son botas tácticas, posiblemente militares», explicó sin levantar la vista. «Pisada profunda, probablemente un hombre de más de 80 kilos. No son zapatos de senderismo como los que usaba la pareja». El comandante Ramírez observó las fotografías con expresión grave antes de guardarlas en un sobre confidencial. Esa misma tarde, convocó una reunión reservada con autoridades de seguridad nacional en una habitación aislada de la comisaría. Sobre la mesa desplegaron mapas marcados con líneas rojas que indicaban las rutas conocidas del narcotráfico en la región. El Valle de la Muerte ha sido utilizado como corredor por varios grupos en los últimos años, señaló un agente federal de inteligencia. Las formaciones rocosas ofrecen escondites perfectos para almacenar mercancía temporalmente. 3 días después, un autobús procedente de Ciudad de México se detuvo en la estación de San Felipe. Entre los pasajeros descendió un adolescente de 15 años, con ojos intensos y enrojecidos que delataban noches de insomnio. Mateo Fuentes caminaba con la rigidez de quien intenta contener emociones desbordantes. Junto a él, su madre Isabel sostenía protectoramente su hombro mientras llevaba 2 pequeñas maletas. El reencuentro en la posada fue tenso. Javier Fuentes abrazó a su nieto con fuerza contenida, mientras Isabel y doña Guadalupe intercambiaban saludos formales, la rivalidad sutil entre ambas familias, manifestándose en miradas esquivas y gestos calculados. «Mateo necesita descansar», insistió Isabel, notando el centro de operaciones improvisado en la habitación. «No debería estar expuesto a teorías perturbadoras». Fuera de la posada, la presencia mediática había aumentado significativamente. Cámaras y micrófonos rodearon a doña Guadalupe cuando se atrevió a salir para comprar víveres. La imagen de la anciana con su rosario en manos temblorosas, suplicando información sobre su hija, se transmitió en noticieros nacionales esa misma noche.
Solo pido a quien sepa algo que hable, imploró con voz quebrada. Alejandra es una científica dedicada, una hija amorosa. Necesitamos traerla a casa. El comandante Ramírez, siguiendo una corazonada, comenzó a entrevistar a pobladores locales que frecuentaban las zonas remotas del desierto. Ernesto Valdés, un viejo cazador que conocía el Valle de la Muerte como la palma de su mano, compartió una información inquietante. Vi luces extrañas 3 noches antes de que desaparecieran, afirmó, dibujando patrones en la arena con un palo. No eran linternas de campistas, señor. Se movían demasiado rápido, como vehículos sin luces reglamentarias, y siempre en la misma zona. En la habitación principal de la posada, Javier había reunido a varios exmilitares voluntarios que analizaban meticulosamente los patrones de búsqueda utilizados hasta el momento. Están concentrándose en el área equivocada, señaló uno de ellos, marcando un sector diferente en el mapa. Si consideramos los vientos predominantes durante la tormenta, cualquier persona experimentada buscaría refugio en esta dirección. Al atardecer, Mateo escapó de la tensión familiar y caminó solo hasta la playa. Sentado en la arena, contemplaba el punto donde el desierto se fundía con el mar mientras hojeaba un cuaderno desgastado que su padre le había regalado. Las páginas estaban llenas de dibujos meticulosos de formaciones rocosas, con anotaciones precisas sobre composición mineral y antigüedad geológica. Tienes que aprender a leer las piedras, Mateo, le había dicho Carlos. Cada una cuenta una historia más antigua que la humanidad. Isabel encontró a Javier solo en la terraza de la posada esa noche. Su confrontación, contenida durante días, finalmente estalló. Estás alimentando falsas esperanzas en Mateo, le acusó con voz tensa. Necesitamos prepararlo para la posibilidad de que Carlos no regrese. Ya has visto las estadísticas de desaparecidos en esta región. Mi hijo está vivo, respondió Javier con la mandíbula apretada. Y mientras yo respire, seguiré buscándolo. Esa misma noche, la pequeña capilla local se iluminó con decenas de velas. Doña Guadalupe, arrodillada frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, rezaba fervientemente. Varias mujeres del pueblo, conmovidas por su dolor, se unieron silenciosamente a su oración, formando un círculo de solidaridad femenina alrededor de la madre angustiada. En la comisaría, oficiales de la Policía Federal revisaban meticulosamente las grabaciones recuperadas de cámaras de seguridad de establecimientos cercanos a la ruta que Alejandra y Carlos habían seguido. El proceso era tedioso y hasta ahora infructuoso. Tenemos un posible avistamiento en esta gasolinera, señaló un técnico, pausando una grabación borrosa. Pero no es concluyente. Podría ser cualquier jeep similar. El doctor Eduardo Velázquez regresó a San Felipe al día siguiente con nuevas evidencias. Durante una reunión con las familias y autoridades, mostró el último correo electrónico que había recibido de Alejandra. Fíjense en este párrafo, señaló en la pantalla de su laptop. Menciona formaciones inusualmente magnéticas y anomalías que contradicen los mapas oficiales. Estaba excitada por algo específico que encontró en sus investigaciones preliminares. Mientras las investigaciones continuaban, la habitación que Alejandra y Carlos habían ocupado permanecía intacta como el día de su partida. Libros científicos sobre la mesita de noche, ropa doblada meticulosamente en la maleta abierta y una horquilla con cabellos oscuros de Alejandra sobre el lavabo, esperando un regreso que se demoraba demasiado. 3 semanas después de la desaparición, el comandante Ramírez convocó una reunión tensa en la comisaría. Con expresión grave, comunicó a las familias la decisión oficial. Lamento informarles que los recursos para la búsqueda serán reducidos a partir de mañana. Hemos cubierto sistemáticamente más de 200 kilómetros cuadrados sin resultados concluyentes.
El rostro, habitualmente sereno de doña Guadalupe, se transformó con una furia repentina. Tomó una taza de café y la arrojó violentamente contra la pared, salpicando documentos y mapas. «Están abandonando a mi hija en ese desierto», gritó con voz desgarrada. «Cobardes, incompetentes». Esa noche, mientras todos dormían en la posada, Mateo se mantenía despierto, repasando obsesivamente las últimas conversaciones con su padre. El repentino pitido de su teléfono lo sobresaltó. Al desbloquearlo, encontró un mensaje de un número desconocido con una fotografía borrosa que mostraba lo que parecía ser el emblema de la UNAM, en una mochila abandonada entre rocas. El texto que acompañaba la imagen heló la sangre del adolescente. «No todos, en el Valle de la Muerte, están buscándolos. Algunos están asegurándose de que no sean encontrados». Mateo mostró el misterioso mensaje y la fotografía a su familia y al comandante Ramírez durante el desayuno en la terraza de la posada. Las ojeras profundas evidenciaban que el adolescente no había logrado conciliar el sueño tras recibir la inquietante comunicación. «¿Estás seguro de que nadie más conocía tu número?», preguntó Ramírez, examinando la imagen con detenimiento. «Solo mi familia y amigos cercanos», respondió Mateo con voz quebrada. «Pero reconozco esa mochila. Tiene el parche que le cosí a papá en su cumpleaños». En la comisaría, 2 técnicos de la policía trabajaban frente a computadoras, ampliando y ajustando el contraste de la fotografía. El más joven señaló la pantalla con entusiasmo. «Confirmado, comandante. Es definitivamente el emblema de la UNAM y coincide con el tipo de equipo que la profesora Méndez describió en su lista de expedición». Ramírez ordenó inmediatamente un rastreo del número telefónico, pero los resultados fueron desalentadores. «Fue enviado desde un teléfono prepago comprado en Mexicali hace 3 días», informó un oficial. «Imposible rastrear al comprador. La tienda no tiene cámaras de seguridad». Mientras tanto, Javier mantenía una conversación tensa por teléfono desde la terraza de la posada, hablando en voz baja con un antiguo colega del ejército. «Necesito información sobre operaciones no oficiales en el sector 7-9. Sí, exactamente esa área. No estoy pidiendo nombres, solo confirmación», insistió, utilizando términos codificados que solo otro militar entendería. Esa tarde, una nueva presencia alteró la dinámica en San Felipe. Mariana Ortiz, una periodista de 40 años con expresión determinada y una cicatriz casi imperceptible sobre la ceja izquierda, descendió de un taxi polvoriento frente a la posada. Sin perder tiempo, comenzó a entrevistar a pescadores y comerciantes locales, su cuaderno llenándose rápidamente de anotaciones. «Han habido otros, ¿sabe?», comentó un anciano que vendía artesanías cerca del malecón. «Turistas, excursionistas, el desierto se los traga y nadie hace suficientes preguntas». Al día siguiente, Mariana visitó el archivo municipal, un cuarto polvoriento con estanterías desordenadas. Después de horas revisando documentos amarillentos, encontró patrones perturbadores. 3 desapariciones sin resolver en los últimos 10 años, murmuró para sí misma, fotografiando los expedientes. Todos en áreas remotas similares, todos archivados sin conclusiones definitivas. En Ciudad de México, el doctor Velázquez trabajaba incansablemente en su laboratorio de la UNAM. Bajo una luz especial, examinaba los mapas y anotaciones que Alejandra había dejado, descubriendo marcas casi invisibles que indicaban posibles depósitos minerales valiosos. «Tierras raras», susurró sorprendido, reconociendo los símbolos geológicos. Alejandra encontró indicios de neodimio y disprosio. Esto valdría millones. Al atardecer en San Felipe, un fenómeno inesperado ocurría en la playa. Doña Guadalupe e Isabel, que habían mantenido una distancia cortés pero fría, se encontraron participando juntas en una vigilia.
mujeres locales habían organizado espontáneamente un círculo de oración, encendiendo velas que brillaban intensamente contra el cielo rojizo mientras entonaban cantos tradicionales. Mi hija siempre decía que las piedras guardan memoria, comentó doña Guadalupe a Isabel, quien sostuvo su mano temblorosa en un gesto inesperado de solidaridad. La mañana siguiente, Mateo lideraba un grupo de jóvenes voluntarios locales, distribuyendo carteles con fotografías de Carlos y Alejandra en pueblos vecinos. Su español, aunque imperfecto, se volvía fluido cuando explicaba la importancia de encontrar a su padre. Son científicos, no turistas descuidados, insistía a cada persona que encontraba. Conocían el desierto, algo más tuvo que ocurrir. En un café apartado del centro, Mariana mantenía una conversación discreta con un hombre de mirada nerviosa que constantemente verificaba las puertas y ventanas. La minera Continental estuvo aquí en 2006, explicó en voz baja. Buscaban algo específico en el valle. Se fueron repentinamente, pero algunos dicen que mantuvieron observadores en la zona. Yo trabajé para ellos 6 meses como operador de maquinaria. Mientras tanto, en una habitación de hotel en Mexicali, especialistas contratados por Javier analizaban imágenes satelitales históricas de la región. Observe estos cambios topográficos, señaló uno de ellos, alternando entre imágenes de 2006 y 2008. Hay alteraciones que no corresponden a patrones naturales de erosión. Alguien movió tierra aquí, y no fueron pequeñas excavaciones. Una semana después, un equipo de buzos voluntarios se preparaba en la orilla de El Ojo del Diablo, una laguna profunda y salada raramente visitada por turistas, ubicada en una depresión del desierto a 40 kilómetros de donde encontraron el jeep. Las comunidades locales creen que este pozo no tiene fondo, explicó el líder del grupo mientras ajustaba su equipo. Geológicamente, podría conectar con acuíferos subterráneos donde objetos arrastrados por tormentas terminan depositados. 2 horas más tarde, los buzos emergieron del agua turquesa que contrastaba dramáticamente con el desierto circundante. Uno de ellos sostenía cuidadosamente un objeto metálico cubierto de sedimentos. En la posada, el objeto fue limpiado meticulosamente con pequeños cepillos y soluciones especiales. Gradualmente, emergió una brújula geológica de alta precisión, parcialmente aplastada. En la parte posterior, las iniciales CF aparecían grabadas delicadamente. Era de papá, confirmó Mateo con voz entrecortada, acariciando el instrumento dañado. Se la regalé cuando cumplió 40 años. Nunca salía al campo sin ella. Mariana fotografió cuidadosamente la brújula desde diversos ángulos antes de hacer una llamada confidencial desde la terraza. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Minera Continental y sus operaciones en Baja California, instruyó a su contacto en Ciudad de México. Estatutos corporativos, licencias ambientales, cambios en la directiva entre 2006 y 2008. Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos. La esperanza renovada por el descubrimiento de la brújula fue interrumpida abruptamente esa noche. El comandante Ramírez recibió una llamada que lo dejó visiblemente perturbado. Sus manos temblaban ligeramente cuando reunió a las familias para comunicarles la noticia. Acabo de recibir órdenes directas de un superior en Mexicali, anunció con voz tensa. Abandonen esta investigación inmediatamente. El caso Méndez Fuentes acaba de ser reclasificado como asunto de seguridad nacional, y todas las evidencias recolectadas deben ser entregadas a agentes federales que llegarán mañana. La tensión era palpable en la comisaría cuando 3 agentes federales, en trajes oscuros, entraron a la mañana siguiente. Sus rostros impasibles y movimientos calculados contrastaban con la informalidad de la pequeña estación policial de San Felipe. El comandante Ramírez
Los observaba desde su escritorio, su expresión revelando la lucha interna entre el deber oficial y lo que consideraba correcto. Todos los expedientes, fotografías y evidencias físicas deben ser entregados inmediatamente, declaró el agente principal, extendiendo un documento con sellos gubernamentales. Este caso ha sido reclasificado bajo el Protocolo de Seguridad Nacional 471. Aquella noche, mucho después de que los agentes se marcharan, Ramírez permanecía solo en su oficina. Con movimientos rápidos y precisos, insertó una memoria USB en su computadora, copiando meticulosamente cada archivo del caso Méndez Fuentes. Sus ojos verificaban constantemente la puerta mientras la barra de progreso avanzaba con desesperante lentitud. Media hora después, Mariana Ortiz recibía discretamente el dispositivo en la puerta trasera de la comisaría. «Cuídalo con tu vida», susurró Ramírez. «Hay algo muy turbio en todo esto». La orden no siguió los protocolos habituales. En una videoconferencia encriptada desde su habitación, Javier Fuentes mantenía una conversación tensa con un general retirado de cabello cano y mirada penetrante. La Orden 1547 no siguió los canales habituales de seguridad, Fuentes, confirmó el militar. Viene directamente del Ministerio de Recursos Naturales, no de Seguridad Nacional. Alguien está usando protocolos de seguridad para ocultar algo más. Al amanecer, los agentes federales visitaron la posada, sugiriendo firmemente a las familias que regresaran a Ciudad de México. Doña Guadalupe, enfundada en un vestido negro que acentuaba su fragilidad, se plantó frente a la gente que le duplicaba en tamaño. «No saldré de aquí sin mi hija», declaró con voz sorprendentemente firme. «Pueden llevarme arrestada si quieren, pero no abandonaré San Felipe mientras Alejandra esté en algún lugar de ese desierto. Acamparé entre las piedras si es necesario». Esa tarde, el doctor Velázquez estableció una videoconferencia desde su laboratorio en la UNAM. Las familias y Mariana se reunieron alrededor de la laptop mientras el científico compartía sus descubrimientos. Esta formación específica, señaló en un mapa tridimensional, contiene concentraciones excepcionalmente altas de neodimio y disprosio. Estamos hablando de minerales críticos para tecnología avanzada, desde teléfonos inteligentes hasta sistemas de defensa. Su valor actual en el mercado superaría los $1.000 millones. En su habitación convertida en centro de investigación, Mariana había transformado una pared entera en un complejo mapa de conexiones. Fotografías, recortes de periódicos y documentos corporativos, unidos por hilos de colores, formaban una red que conectaba a la minera Continental con funcionarios gubernamentales y misteriosas empresas subsidiarias. «Crearon una estructura corporativa laberíntica», murmuró, mientras añadía una nueva fotografía. La misma empresa que oficialmente abandonó la región en 2007 sigue operando aquí bajo diferentes nombres. Mientras tanto, Mateo navegaba obsesivamente por foros académicos de geología. Sus ojos, enrojecidos, se iluminaron cuando encontró un hilo de discusión de 6 meses antes de la desaparición. «Profesor Fuentes, ¿podría elaborar sobre las anomalías magnéticas que mencionó en su conferencia?», preguntaba un estudiante. La respuesta de Carlos era críptica. «Hay fenómenos en el Valle de la Muerte que contradicen nuestros modelos actuales. Espero tener datos concluyentes después de mi próxima expedición en abril». Esa noche, una reunión secreta se desarrolló en la choza de un pescador a las afueras del pueblo. Mariana, las familias, el comandante Ramírez fuera de servicio y el doctor Velázquez por videollamada discutían estrategias para continuar la investigación sin alertar a las autoridades federales. «Tenemos que ser extremadamente cautelosos», advirtió Ramírez. «Si descubren que estoy compartiendo información, enfrentaré cargos criminales. Isabel,
quien había permanecido relativamente callada, intervino con voz tensa. «Deberíamos considerar regresar a Ciudad de México», argumentó, mirando a su hijo con preocupación. «Estamos enfrentando fuerzas poderosas. Podríamos continuar la investigación desde allí, donde Mateo estaría más seguro». «No me iré», respondió el adolescente con determinación. «Papá no se rendiría si yo fuera el desaparecido». Al día siguiente, Mariana se encontró con un hombre de aspecto nervioso en un bar alejado del centro. El ex geólogo de la minera Continental miraba constantemente sobre su hombro mientras hablaba en susurros. «La empresa encontró algo grande en 2006», confirmó. «No eran solo tierras raras, había algo más, algo que hizo que los ejecutivos canadienses viajaran personalmente. Abandonaron oficialmente el proyecto cuando descubrieron que la extracción violaría docenas de leyes ambientales, pero nunca se fueron realmente». 3 días después, Javier se reunió con un informante anónimo en un bote pesquero a varios kilómetros de la costa. El hombre, con rostro parcialmente oculto bajo una gorra, le entregó una carpeta sellada. «Estas son copias de informes internos de la minera», explicó. «Demuestran que crearon una operación fantasma. El proyecto oficial se canceló, pero continuaron la exploración bajo una subsidiaria que supuestamente realizaba estudios oceanográficos». Doña Guadalupe, buscando consuelo donde la ciencia y la autoridad fallaban, visitó a una anciana curandera recomendada por mujeres locales. En una choza humilde iluminada por velas, participó en un ritual que mezclaba elementos católicos con tradiciones indígenas ancestrales. «El desierto no guarda secretos para siempre», murmuró la anciana mientras quemaba hierbas aromáticas. «Las piedras hablarán, pero debemos saber escuchar». Los agentes federales mantenían una vigilancia discreta pero constante. Fotografiaban reuniones desde vehículos con vidrios polarizados y seguían a Mariana cada vez que salía para sus entrevistas. Esa noche, Mateo descubrió un blog científico abandonado donde Alejandra había publicado entradas sobre sus investigaciones preliminares. «Las anomalías magnéticas en el Valle de la Muerte», leyó en voz alta, «podrían indicar no solo depósitos minerales valiosos, sino formaciones geológicas completamente nuevas para la ciencia. Si nuestras hipótesis son correctas, estas estructuras desafiarían los modelos geológicos establecidos para la región». El grupo se reunió nuevamente para examinar un mapa detallado obtenido de los documentos filtrados. Una zona remota marcada como Zona X en los archivos internos de la minera coincidía exactamente con las coordenadas del último punto donde el GPS del jeep había transmitido señal. «Debemos organizar una expedición», propuso Javier. «Es el único modo de descubrir qué encontraron Alejandra y Carlos y por qué alguien está dispuesto a tanto para mantenerlo oculto». Cuando el grupo comenzaba a planificar los detalles de su expedición clandestina a la misteriosa Zona X, el teléfono de Mariana sonó con un número desconocido. Al contestar, el color abandonó su rostro mientras escuchaba la voz distorsionada electrónicamente. «Abandonen esta investigación si quieren vivir. Lo que ocurrió con Méndez y Fuentes no fue un accidente. Fue un mensaje para cualquiera que intentara exponer la verdad, y ustedes serán los próximos». La amenaza anónima resonaba en los oídos de Mariana mientras el grupo se reunía antes del amanecer en un galpón abandonado a las afueras de San Felipe. El polvo danzaba en los rayos de luz que se filtraban por las grietas del techo, iluminando el mapa que Javier había desplegado sobre una vieja mesa de madera. «Evitaremos las rutas principales», explicaba el exmilitar, trazando líneas sinuosas con un lápiz rojo. «Los federales probablemente tienen puestos de control en estos puntos. Utilizaremos este cañón seco para aproximarnos desde el sureste, donde las formaciones rocosas nos darán cobertura contra vigilancia aérea». Isabel,
con ojeras profundas que revelaban una noche sin sueño, sujetó firmemente el brazo de su hijo cuando éste se acercó al mapa con entusiasmo. «Tienes apenas 15 años, no vas a arriesgar tu vida», declaró con voz temblorosa pero firme. «Ya perdí a Carlos, no puedo perderte a ti también». «Es mi padre quien estamos buscando», respondió Mateo, su rostro juvenil endurecido por una determinación impropia de su edad. «Necesito estar ahí. Conozco sus notas, sus métodos de trabajo. Puedo identificar qué consideraría importante». El comandante Ramírez, visiblemente nervioso, miraba constantemente hacia la puerta mientras extraía un radio militar de aspecto anticuado de una bolsa acolchada. «Frecuencia segura», explicó, entregándolo a Javier. «Tecnología antigua pero efectiva, imposible de rastrear con equipos modernos. Les avisaré si los federales descubren lo que están haciendo». Doña Guadalupe, quien había insistido en quedarse en San Felipe como contacto de emergencia junto con Isabel, se acercó lentamente a Mateo. Sus manos arrugadas temblaron ligeramente mientras retiraba el rosario de su propio cuello y lo colocaba sobre el del adolescente. «Para que la Virgen te proteja», susurró besando su frente, «y te lleve hasta mi Alejandra». La expedición partió cuando el cielo apenas comenzaba a clarear. 2 vehículos todoterreno sin identificación, pintados en tonos terrosos que se mimetizaban con el paisaje desértico. Javier conducía el primero, con Mateo como copiloto y Mariana en el asiento trasero, documentando meticulosamente cada coordenada en su grabadora digital. El segundo vehículo transportaba a Manuel, el guía indígena Cucapá, y a Raúl, un exmilitar amigo de Javier con experiencia en operaciones especiales. «El desierto guarda sus secretos celosamente», comentó Manuel mientras se adentraban en un laberinto de cañones erosionados. «Pero yo conozco sus cicatrices como las líneas de mi propia mano». Durante horas navegaron por un paisaje de belleza desoladora. Formaciones rocosas rojizas que se elevaban como gigantes petrificados bajo un sol implacable. Mariana fotografiaba discretamente cada punto significativo, grabando coordenadas precisas que luego transmitía por mensajes encriptados cada vez que captaba señal fugaz. «Debemos abandonar los vehículos aquí», indicó Manuel cuando llegaron a una zona donde el cañón se estrechaba. «Las huellas de neumáticos en esta arena serían demasiado evidentes. Continuaremos a pie». El grupo avanzó cargando mochilas con equipos esenciales: agua, raciones, equipos de comunicación y, por insistencia de Javier, armas ligeras cuidadosamente ocultas. La tensión aumentaba con cada paso que los acercaba a las coordenadas de la misteriosa Zona X. «Allí está», susurró Javier cuando alcanzaron la cresta de una colina rocosa, indicando hacia una depresión natural entre formaciones escarpadas. «Agáchense y observen primero». Ocultos tras grandes rocas, examinaron el área con binoculares. Lo que vieron contradecía completamente la imagen de un desierto virgen e inexplorado. Una clareira entre las formaciones rocosas contenía restos de equipos de minería abandonados, tiendas rasgadas por el viento y, más inquietante aún, paneles solares parcialmente cubiertos de arena que parecían seguir funcionando. «Esto no es un campamento temporal de exploración», observó Mariana, fotografiando discretamente. «Es una operación permanente que alguien intentó desmantelar apresuradamente». Javier y Manuel avanzaron cautelosamente, detectando y desactivando sensores de movimiento camuflados entre las rocas, revelando un sistema de seguridad sofisticado e inesperado para una supuesta área deshabitada. «Tecnología militar», murmuró Javier, examinando uno de los dispositivos. «No es el tipo de equipo que una empresa minera utilizaría normalmente». El grupo exploró meticulosamente el campamento abandonado, documentando cada detalle.
Mateo, quien había permanecido inusualmente silencioso, de repente se detuvo y excavó frenéticamente en un montículo de arena. «¡Es de papá!», exclamó, sosteniendo una bota de senderismo parcialmente enterrada. Reconocería estas marcas de desgaste en cualquier parte. Él estaba aquí. Mientras el grupo procesaba este descubrimiento, Mariana notó un objeto metálico semienterrado en la base de una formación rocosa. Tras excavar cuidadosamente, revelaron un contenedor metálico de tipo militar, protegido por una cerradura electrónica dañada, que consiguieron abrir después de varios intentos. «Dios mío», susurró Mariana cuando la pesada puerta finalmente cedió. El interior del contenedor revelaba un laboratorio improvisado. Estanterías con equipos científicos sofisticados, muestras de rocas meticulosamente catalogadas y, más perturbador, un área con un colchón delgado, botellas de agua vacías y marcas en la pared que parecían contar días. «Alguien vivió aquí contra su voluntad», concluyó Javier, su voz apenas audible. Mateo se abalanzó sobre varios cuadernos apilados ordenadamente en una esquina, reconociendo inmediatamente la letra precisa y angular de Alejandra. Al hojear las páginas, su rostro palideció. Entre diagramas geológicos detallados y análisis científicos, había entradas personales desesperadas. «Día 7 de cautiverio», leyó con voz temblorosa. «Carlos empeora. La herida en su costado muestra signos de infección y no tenemos antibióticos adecuados. Nuestros captores prometen atención médica a cambio de información sobre quién más conoce nuestros hallazgos. Debemos resistir, pero temo por su vida». Mientras el grupo examinaba atónito las evidencias de que Alejandra y Carlos habían sido mantenidos prisioneros en el lugar, el radio criptografiado de Javier emitió 3 pitidos cortos, la señal de emergencia convenida, seguidos por la voz agitada del comandante Ramírez. «Salgan de ahí ahora». Los federales descubrieron la expedición y enviaron helicópteros. Pero hay otro grupo armado aproximándose rápidamente a su posición por el lado oeste y no son autoridades oficiales. La advertencia del comandante Ramírez desencadenó un caos instantáneo. Javier asumió el control de la situación con la precisión de quien ha enfrentado emergencias toda su vida. «Mariana, lleva a Mateo y las evidencias por el cañón este», ordenó mientras guardaba apresuradamente los cuadernos de Alejandra en la mochila del adolescente. «Manuel y yo crearemos una distracción en dirección opuesta». El rostro de Mateo reflejaba una mezcla de miedo y determinación mientras Javier depositaba cuidadosamente los cuadernos en su mochila, asegurándose de que quedaran bien protegidos. «Esto prueba que estuvieron aquí con vida», afirmó Javier con intensidad. «Debe llegar a Ciudad de México a cualquier costo, no importa lo que me pase a mí». El sonido creciente de hélices de helicópteros comenzó a rebotar entre las formaciones rocosas, creando un eco amenazador que parecía venir de todas direcciones. Las miradas se cruzaron por última vez, cargadas de emociones contenidas, antes de que el grupo se separara con abrazos apresurados y palabras entrecortadas. Javier y Manuel corrieron hacia los vehículos, encendiendo motores y acelerando deliberadamente para levantar una visible nube de polvo mientras conducían en dirección opuesta a la ruta de escape de Mariana y Mateo. La distracción funcionó inmediatamente. El helicóptero que sobrevolaba la zona cambió su trayectoria para seguir las evidentes huellas de polvo. Al mismo tiempo, Mariana, Mateo y el guía Raúl se deslizaban silenciosamente entre estrechos pasajes rocosos, avanzando agachados y deteniéndose cada pocos metros para verificar que no fueran seguidos. El adolescente protegía la mochila con los documentos como si contuviera su propia vida, presionándola contra su pecho mientras reptaban por aberturas angostas entre los peñascos. Desde el aire, un helicóptero negro sin identificación oficial sobrevolaba sistemáticamente el área.
En su interior, hombres equipados con visores térmicos de última generación escaneaban el terreno, comunicándose mediante señales manuales para evitar transmisiones detectables. Javier frenó abruptamente el vehículo cuando divisó una camioneta negra bloqueando el estrecho camino delante. 4 hombres armados vestidos con uniformes tácticos sin insignias apuntaban directamente hacia ellos, sus rostros parcialmente cubiertos por pasamontañas. «Salgan del vehículo con las manos visibles», ordenó uno de ellos en un español con acento extranjero. Javier intercambió una mirada rápida con Manuel, quien asintió imperceptiblemente. Ambos descendieron lentamente, manteniendo las manos a la vista mientras Javier iniciaba una conversación aparentemente cooperativa, utilizando su experiencia militar para evaluar a sus adversarios. Mientras tanto, Manuel activaba discretamente un pequeño dispositivo de emergencia oculto bajo el asiento del copiloto. A kilómetros de distancia, Mariana y Mateo encontraban refugio en una caverna estrecha y profunda que Raúl conocía de expediciones anteriores. Mientras el guía montaba guardia en la entrada, escondido tras una formación rocosa, Mariana y Mateo examinaban los cuadernos de Alejandra a la luz tenue de linternas de baja intensidad. «Mira esto», susurró Mariana, señalando un diagrama meticulosamente elaborado. No solo estaba documentando formaciones geológicas, sino que descubrió evidencias de contaminación deliberada en el acuífero subterráneo. Las páginas del cuaderno revelaban una historia escalofriante. Diagramas geológicos precisos se intercalaban con entradas desesperadas donde Alejandra documentaba su cautiverio, el accidente que había herido gravemente a Carlos durante la persecución, y cómo sus captores los mantenían con vida solo para extraer información. Día 12. Me permiten tratar la herida de Carlos, pero empeora. Fiebre alta. He confesado sobre nuestros hallazgos geológicos, pero me niego a revelar los nombres de nuestros colegas que tienen copias parciales de los datos. Si algo nos sucede, alguien debe conocer la verdad sobre lo que Minera Continental está haciendo. En San Felipe, la situación se deterioraba rápidamente. Agentes federales irrumpieron en la posada sin previo aviso, interrogando agresivamente a doña Guadalupe e Isabel. A pesar del miedo evidente en sus rostros, ambas mujeres mantuvieron la compostura, negando cualquier conocimiento sobre la expedición clandestina. «Mi hijo es menor de edad», insistió Isabel con voz firme a pesar de su temblor interno. «Si está desaparecido, ustedes deberían estar buscándolo en lugar de interrogarme». Simultáneamente, el comandante Ramírez era escoltado fuera de la comisaría por agentes de asuntos internos. Su placa y arma fueron confiscadas mientras colegas observaban en silencio, demasiado intimidados para intervenir. «Obstrucción de una investigación federal», anunció secamente el agente a cargo. «Queda suspendido de sus funciones hasta nueva orden». En el desierto, los hombres armados registraban meticulosamente el vehículo de Javier, encontrando solo equipos básicos de supervivencia. El exmilitar mantenía una historia coherente y convincente sobre ser simplemente un abuelo preocupado buscando a su hijo desaparecido, mezclando verdades parciales con omisiones estratégicas. Dentro de la caverna, Mariana fotografiaba cuidadosamente cada página de los cuadernos con su teléfono, enviando las imágenes encriptadas a contactos de confianza en el Universal cada vez que captaba una débil señal de red. «Si nos atrapan», explicó a Mateo, «al menos la información estará a salvo». El adolescente asintió mientras continuaba examinando los cuadernos, absorto en las palabras de Alejandra, buscando pistas sobre el destino final de su padre y su tía. Al llegar a las últimas páginas, su rostro palideció notablemente. «Escucha esto», susurró, leyendo una entrada fechada simplemente como «Día final». «Nos trasladan hoy.
Escuché mencionar una instalación en el mar. Si algo nos sucede, los depósitos en la coordenada 30 grados, 4 minutos, 12 segundos norte, no pueden caer en manos equivocadas. La contaminación sería catastrófica. El sol se ponía sobre el desierto, tiñendo las rocas de tonos rojizos mientras la temperatura descendía rápidamente. Mateo y Mariana, agotados física y emocionalmente, compartían las últimas gotas de agua de su cantimplora cuando el adolescente notó algo inquietante en la distancia. «No son linternas ni vehículos», susurró, señalando hacia extrañas luces que se movían metódicamente por la ladera distante. «Parecen drones de búsqueda con visión térmica y están aproximándose sistemáticamente a nuestra posición». Mateo y Mariana observaban con horror cómo las luces de los drones se acercaban sistemáticamente a su escondite. Pegados contra la pared rocosa de la caverna, el adolescente y la periodista intercambiaron miradas de desesperación mientras Raúl señalaba que no había ruta de escape visible. «Nos encontrarán en minutos», susurró Mariana, calculando mentalmente sus escasas opciones. «La tecnología térmica detectará nuestro calor corporal, incluso dentro de la caverna». El momento de tensión máxima se quebró con la aparición silenciosa de una figura desde las sombras más profundas de la cueva. Una mujer indígena de mediana edad, con expresión severa y movimientos decididos, emergió de un pasaje que parecía inexistente hasta ese momento. «Vengan rápido», ordenó en voz baja. «Ellos no conocen los caminos antiguos». Sin tiempo para preguntas, el grupo siguió a la misteriosa mujer a través de una abertura estrecha en la roca, apenas visible en la penumbra. El pasaje desembocaba en un sistema de túneles naturales, iluminados tenuemente por pequeñas linternas tradicionales de cerámica que emitían un suave resplandor amarillento. «Soy Ana Tamayo, prima de Manuel», explicó mientras avanzaban agachados por el estrecho corredor. «Los Cucapá hemos monitoreado a los hombres de la mineradora durante años. Envenenan nuestras aguas, así que conocemos sus movimientos mejor que ellos mismos». Mientras se adentraban más profundamente en el laberinto subterráneo, Ana explicó que estas cavernas formaban parte de un antiguo sistema de refugios utilizados por su pueblo durante siglos, conectando áreas aparentemente aisladas del desierto. Lejos de allí, en una sala de interrogatorio improvisada, Javier enfrentaba un intenso cuestionamiento por parte de hombres que se identificaban como agentes de seguridad nacional, aunque se negaban a mostrar credenciales apropiadas. «Sabemos que está protegiendo a cómplices», insistía un interrogador de traje oscuro. «Coopere ahora y reduciremos los cargos contra usted». La tensa situación cambió abruptamente cuando la puerta se abrió de golpe. Un hombre de aspecto formal, acompañado por oficiales de la Policía Federal con uniformes reglamentarios, entró con paso decidido. «Soy Ricardo Morales, abogado de derechos humanos», anunció, extendiendo documentos oficiales. «Mis clientes están siendo detenidos ilegalmente y exijo su liberación inmediata. Esta operación no cuenta con autorización judicial válida». En Mexicali, Isabel había tomado una decisión arriesgada. Sentada frente a cámaras en una estación de televisión local, su rostro reflejaba determinación a pesar del miedo. «Mi hijo de 15 años está desaparecido en el desierto», declaró con voz quebrada pero firme. «Y en lugar de buscarlo, algunas autoridades están más interesadas en silenciar a quienes hacen preguntas incómodas sobre la desaparición de su padre». Después de horas de avanzar por los túneles subterráneos, el grupo de Mariana emergió finalmente a la luz crepuscular. Ante ellos se desplegaba un pequeño asentamiento Cucapá, ingeniosamente oculto en un valle protegido por formaciones rocosas naturales que lo hacían invisible desde el aire. «Bienvenidos a Hananki, el lugar oculto», anunció Ana. «Pocos fuera de nuestro pueblo conocen su existencia». Esa noche,
En una estructura circular de adobe, Ana mostró a Mariana y Mateo un archivo meticulosamente organizado. Fotografías fechadas, muestras de agua en pequeños frascos etiquetados y un calendario detallando 5 años de observaciones sobre actividades sospechosas de la mineradora. Comenzamos a documentar cuando nuestros niños se enfermaron, explicó Ana, señalando fotografías de erupciones cutáneas inexplicables. Los médicos de la ciudad decían que era alergia al desierto, pero nuestro pueblo ha vivido aquí por miles de años. Una anciana cucapá, de rostro surcado por arrugas profundas como las propias grietas del desierto, se acercó lentamente al grupo. Sus ojos se iluminaron al reconocer la fotografía de Alejandra que Mateo llevaba consigo. La geóloga gentil, comentó en español entrecortado, acariciando la imagen. Vino aquí, probó nuestra comida, preguntó sobre las aguas enfermas. 2 días después, nunca más la vimos. Aquella revelación electrizó a Mateo. Era la primera confirmación independiente de que Alejandra había estado investigando activamente la contaminación antes de su desaparecimiento. La comunidad cucapá se reunió en consejo esa noche, debatiendo acaloradamente en su lengua tradicional, mientras Mariana y Mateo esperaban con ansiedad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el consejo llegó a un acuerdo. «Hemos decidido confiar en ustedes», anunció Ana solemnemente. «Les mostraremos todo lo que sabemos». Sobre una mesa de piedra pulida, Ana desenrolló cuidadosamente un mapa artesanal dibujado sobre piel curtida, marcado con símbolos tradicionales y anotaciones en español. «La instalación en el mar que mencionó su tía existe», confirmó, señalando un punto específico. Una plataforma disfrazada de investigación oceanográfica, a 30 kilómetros de la costa. Nuestros pescadores la observan desde hace años. Hay movimiento constante de barcos sin identificación apropiada. En San Felipe, una inesperada manifestación se formaba frente a la comisaría. Decenas de personas, muchas de ellas indígenas y pescadores locales, sostenían carteles exigiendo información sobre los secuestrados por las autoridades. La noticia de Isabel había despertado solidaridad entre la comunidad local, tradicionalmente desconfiada de las corporaciones mineras. El comandante Ramírez, liberado pero suspendido de sus funciones, encontró a doña Guadalupe en un rincón apartado del malecón. A pesar del riesgo para su carrera, necesitaba compartir sus sospechas. «No son solo minerales lo que está en juego», murmuró, verificando que nadie pudiera escucharlos. «Hay algo más que el gobierno quiere esconder en aquella región, algo relacionado con proyectos militares o tecnológicos que requieren esos minerales específicos». En el asentamiento Cucapá, Mateo estudiaba obsesivamente los cuadernos de Alejandra a la luz temblorosa de un quinqué. Comparando sus anotaciones con el mapa indígena, comenzó a notar patrones que antes habían pasado desapercibidos. Cuando finalmente descifró las anotaciones codificadas de su tía, su rostro palideció al comprender la verdadera dimensión del descubrimiento. La minera no estaba solo extrayendo tierras raras ilegalmente. Accidentalmente, perforaron un acuífero antiguo y lo contaminaron con productos químicos de minería, y Alejandra descubrió que la contaminación está extendiéndose silenciosamente hacia las principales fuentes de agua de Baja California desde hace años. La revelación sobre la contaminación del acuífero transformó completamente la naturaleza del caso. Mateo, con las manos temblorosas, extendió los diagramas de Alejandra sobre la mesa mientras el consejo Cucapá se reunía a su alrededor. «Mi tía descubrió que las perforaciones de la minera Continental rompieron el sello natural de un acuífero antiguo», explicó el adolescente, señalando las anotaciones codificadas. «Los químicos utilizados para la extracción de tierras raras están filtrándose hacia las reservas subterráneas que alimentan toda la región». Ana asintió gravemente.
conectando esta información con los padecimientos que su comunidad había experimentado. Por eso nuestros niños se enferman, nuestras plantas mueren. No es una maldición como algunos ancianos pensaron, sino veneno deliberadamente ocultado. Mariana comprendió inmediatamente las implicaciones. Esto ya no es solo sobre 2 personas desaparecidas, afirmó con voz firme. Es un crimen ambiental masivo que afecta a cientos de miles de personas. Utilizando el precario pero funcional sistema de comunicación satelital que los Cucapá habían instalado para emergencias, Mariana logró enviar las evidencias recopiladas a su equipo en el Universal. Preparen un reportaje completo, instruyó a su editor. Pero no publiquen nada hasta mi señal. Nuestras fuentes estarían en peligro. En una decisión crucial, el grupo desarrolló una estrategia dividida. Los Cucapá ofrecieron guiar secretamente a Mateo de regreso a San Felipe por rutas ancestrales, mientras Mariana investigaría la misteriosa plataforma marítima donde posiblemente habían llevado a Alejandra y Carlos tras su secuestro. Esta es nuestra mejor oportunidad, explicó Mariana. Yo puedo acercarme a la plataforma con ayuda de los pescadores, mientras tú llevas las evidencias físicas a las autoridades apropiadas. En Ciudad de México, la creciente presión mediática tras la aparición televisiva de Isabel provocó una respuesta inesperada. El Procurador General anunció la designación de un fiscal especial independiente, Alejandro Vega, reconocido por su integridad inquebrantable, para investigar tanto la desaparición como las acusaciones contra Minera Continental. Este caso merece una investigación transparente e imparcial, declaró Vega en su primera conferencia de prensa. Seguiremos las evidencias sin importar a dónde o a quién nos lleven. Mientras tanto, tras ser liberados gracias a la intervención del abogado Morales, Javier y Manuel regresaron a San Felipe, reuniéndose con doña Guadalupe e Isabel para presentar al fiscal todas las evidencias recopiladas hasta el momento. Durante 15 años de servicio militar, explicó Javier al fiscal Vega, nunca vi un encubrimiento tan sistemático. Esto va más allá de simples intereses corporativos. En el mar, bajo el manto protector de la noche, 2 pescadores Cucapá guiaban una pequeña embarcación donde Mariana se ocultaba bajo lonas. La periodista había memorizado los patrones de vigilancia observados por la comunidad durante años, aprovechando los puntos ciegos para aproximarse a la plataforma. Cuando las luces de supervisión apunten al sector este, tendrás exactamente 7 minutos para trepar por la escalera de emergencia, explicó uno de los pescadores en voz baja. El fiscal Vega, mientras tanto, examinaba meticulosamente los informes originales del caso. Su expresión se tornaba cada vez más sombría al descubrir inconsistencias flagrantes. Teniente Ortega, preguntó al oficial que había iniciado la búsqueda 15 años atrás. ¿Por qué la investigación inicial ignoró completamente las huellas de botas tácticas encontradas junto al jeep? Ortega, visiblemente incómodo, finalmente confesó: recibimos instrucciones directas de un superior. Dijo que era un asunto sensible que podría afectar inversiones importantes para la región. En el asentamiento Cucapá, Mateo se preparaba para su peligroso viaje de regreso. Los espíritus de nuestros ancestros te protegerán, aseguró una anciana, entregándole un pequeño amuleto tallado en piedra. Llevas la verdad contigo, y la verdad debe respirar bajo la luz del sol. Mariana, habiendo logrado infiltrarse en la plataforma marítima, se movía como una sombra entre contenedores industriales y equipos abandonados. La instalación parecía parcialmente desmantelada, pero ciertos sectores mostraban signos de uso reciente. En una oficina administrativa desierta, forzó meticulosamente un archivador marcado como Operación Limpieza 2008. Su corazón se detuvo momentáneamente al encontrar una carpeta etiquetada
Méndez, fuentes, contención. Dentro, informes médicos detallados documentaban el tratamiento de 2 invitados especiales, con descripción física coincidente con Alejandra y Carlos. En San Felipe, la noticia de la designación del fiscal especial provocó reacciones inmediatas. Un convoy de vehículos gubernamentales llegó a la pequeña localidad, mientras funcionarios nerviosos intentaban explicar la repentina atención al caso. Los ejecutivos de la subsidiaria local de Minera Continental celebraron una videoconferencia de emergencia con sus superiores en Canadá. La situación está contenida, aseguraba un gerente local, ignorando que en ese preciso momento Mateo emergía sigilosamente de un túnel ancestral en las afueras del pueblo, portando evidencias que demolerían esa falsa seguridad. El adolescente, guiado por 2 jóvenes Cucapá, llegó finalmente al punto de encuentro acordado donde doña Guadalupe esperaba con el fiscal Vega. Al ver a su nieto, Javier lo abrazó con fuerza inusitada, mientras el muchacho entregaba la mochila con los cuadernos de Alejandra directamente al fiscal. «Estos son los diarios de mi tía», explicó con voz firme. «Prueban tanto su secuestro como el desastre ambiental que descubrieron». Vega examinó rápidamente los documentos, su expresión profesional quebrándose momentáneamente ante la evidencia irrefutable. «Esto justifica órdenes inmediatas de registro e incautación», confirmó, activando su radio para coordinar con su equipo. Mientras los engranajes de la justicia comenzaban finalmente a moverse, Mariana enviaba un mensaje urgente desde la plataforma marítima. «Encontré archivos médicos fechados 3 semanas después de la desaparición. Alejandra estuvo aquí, viva, bajo tratamiento especial por casi un mes, y hay indicaciones de que Carlos también sobrevivió inicialmente, pero algo salió mal durante un procedimiento no especificado». El mensaje de Mariana sacudió al grupo como una descarga eléctrica. Alejandra había estado viva semanas después de su supuesta desaparición, sometida a algún tipo de tratamiento en aquella siniestra plataforma marítima. La periodista enfrentaba ahora el desafío de escapar con esta información vital. Aprovechando el cambio de guardia que los pescadores Cucapá habían observado durante años, Mariana descendió sigilosamente por la escalera de emergencia, aferrándose a la carpeta impermeable con los registros médicos. El pequeño bote la esperaba camuflado entre las sombras, apenas visible bajo la luz menguante de la luna. «Tenemos que movernos ya», susurró uno de los pescadores. «Se aproxima una patrulla marítima». En San Felipe, el fiscal Vega no perdió tiempo. Con los cuadernos de Alejandra como evidencia principal, obtuvo órdenes judiciales de registro e incautación contra las oficinas de Minera Continental, la plataforma marítima y las residencias de varios ejecutivos. La operación se ejecutó simultáneamente en 3 estados y la capital, coordinada con precisión militar. 15 años, murmuró doña Guadalupe mientras observaba los noticieros televisando la entrada de agentes federales a las oficinas corporativas. 15 años esperando este momento. La historia completa explotó en los medios nacionales e internacionales al día siguiente. El Universal publicó el reportaje exhaustivo de Mariana bajo el titular «Crimen corporativo. Cómo Minera Continental secuestró y asesinó científicos para ocultar desastre ambiental». Las fotografías de Alejandra y Carlos aparecieron en primera plana, junto a imágenes de los cuadernos y documentos incriminatorios. Mateo y doña Guadalupe, sentados lado a lado en la pequeña sala de la posada, sostenían sus manos entrelazadas mientras veían las noticias. Lágrimas silenciosas recorrían sus mejillas cuando el presentador confirmó lo que ya temían. Según las evidencias recuperadas, Alejandra y Carlos no volverían a casa. El fiscal Vega convocó una conferencia de prensa donde presentó la línea temporal reconstruida de los eventos.
Tras descubrir evidencias de contaminación masiva del acuífero principal de la región, el matrimonio Méndez Fuentes fue interceptado por el equipo de seguridad privada contratado por la mineradora, resultando en un accidente durante la persecución que dejó gravemente herido al profesor Fuentes. 3 días después, siguiendo coordenadas precisas extraídas de los registros médicos, equipos forenses comenzaron a excavar en un área remota del desierto. El silencio sepulcral que reinaba entre los investigadores se quebró cuando la pala de un técnico golpeó algo sólido bajo la arena. Los restos humanos, cuidadosamente exhumados, fueron trasladados al laboratorio forense en Ciudad de México. La confirmación oficial llegó 24 horas después. Los registros dentales y pruebas de ADN verificaban que los restos pertenecían a Alejandra Méndez y Carlos Fuentes, sepultados 15 años atrás. En el apartamento de la Ciudad de México, que había mantenido intacto durante década y media, doña Guadalupe finalmente entró al cuarto de Alejandra. Con manos temblorosas, comenzó a retirar las fotografías que decoraban las paredes, besando cada una antes de guardarlas en una caja de madera tallada. «Ahora puedo dejarte descansar, mi niña», susurró a la imagen sonriente de su hija. «Ya no estás perdida en ese terrible desierto». Las detenciones se sucedieron en operaciones televisadas que captaron la atención nacional. Ejecutivos de la minera Continental y funcionarios gubernamentales cómplices fueron arrestados en México, mientras otros eran extraditados desde Canadá y Estados Unidos. Las imágenes de los responsables esposados entrando a las Cortes Federales simbolizaban un raro momento de rendición de cuentas corporativa en un país acostumbrado a la impunidad. En el asentamiento Cucapá, una ceremonia tradicional honraba a los guardianes de las aguas. La comunidad indígena, liderada por Ana Tamayo, encendió fuegos ceremoniales y entonó cantos ancestrales para honrar a quienes habían muerto, intentando proteger el recurso más preciado del desierto. «Sus espíritus no vagaron en vano», declaró Ana, arrojando hierbas aromáticas al fuego. «La verdad finalmente respira bajo el sol». El funeral de Alejandra y Carlos, en Ciudad de México, 15 años después de su desaparición, reunió a cientos de personas. Estudiantes de la UNAM formaron un corredor con velas encendidas desde la entrada del cementerio hasta las tumbas recién preparadas. Los féretros, cubiertos con la bandera mexicana y flores blancas, avanzaron lentamente entre la multitud silenciosa. Mateo, ahora un joven adulto, transformado por la experiencia, encontró un propósito en la tragedia. Meses después del funeral, habló ante una comisión especial del Congreso mexicano, defendiendo apasionadamente la nueva legislación bautizada como Ley Méndez Fuentes, para proteger a denunciantes ambientales. «Mi padre y mi tía murieron porque descubrieron una verdad inconveniente», declaró con voz firme. «Esta ley asegurará que su sacrificio no fue en vano, que futuros científicos e investigadores puedan exponer crímenes ambientales sin temer por sus vidas». Mariana Ortiz recibió el Premio Nacional de Periodismo por su investigación incansable. En su discurso de aceptación, dedicó el reconocimiento a las familias que nunca desistieron y a los científicos que perdieron sus vidas defendiendo la verdad. Una extensa zona del Valle de la Muerte fue oficialmente designada como Reserva Natural Méndez Fuentes. Los esfuerzos de descontaminación comenzaron inmediatamente, con científicos internacionales colaborando para mitigar el daño al acuífero y prevenir que la contaminación continuara expandiéndose. 5 años después del descubrimiento de la verdad, Mateo visitaba regularmente las tumbas de su padre y Alejandra. En el aniversario de la resolución del caso, colocó cuidadosamente muestras geológicas recolectadas de la reserva sobre las lápidas. «Continuamos vuestro trabajo»,
murmuró mientras el viento del atardecer acariciaba su rostro. El valle ahora está protegido, exactamente como querían. Mientras la justicia finalmente prevalecía para Alejandra y Carlos, un nuevo informe confidencial del Ministerio de Medio Ambiente revelaba una verdad perturbadora. La contaminación del acuífero era apenas la punta del iceberg. Decenas de casos similares permanecían encubiertos en todo México, y las mismas corporaciones que silenciaron a la pareja de geólogos continuaban operando bajo nuevos nombres, en nuevos desiertos, creando nuevos desaparecidos.